Durante 2 años completos, el silencio envolvió la vida privada de Demet Özdemir, una de las estrellas más queridas de Turquía, y una figura internacional gracias a su ascenso meteórico en el mundo de las telenovelas. Tras su divorcio, un proceso rápido pero rodeado de rumores, la actriz había mantenido una postura firme: no comentar, no reaccionar, no alimentar el escándalo. Sin embargo, esa estrategia, que inicialmente fue interpretada como elegancia y prudencia, pronto se transformó en un vacío que llenó la prensa con especulaciones, teorías y versiones contradictorias. Y ahora, tras 24 meses de silencio absoluto, Demet finalmente ha revelado la verdad desgarradora sobre su ex esposo. Una verdad que, según ella misma, habría destruido mi carrera si la hubiera contado en aquel momento. Para comprender la magnitud de la revelación, es necesario retroceder al inicio, la historia que parecía sacada de un guión romántico. Cuando la prensa anunció el compromiso de Demet, millones de seguidores alrededor del mundo celebraron la noticia. Era la protagonista de una nueva era en la ficción turca, una mujer que representaba fuerza, modernidad y autenticidad. Su matrimonio fue vendido por los medios como el enlace perfecto de la realeza televisiva. Pero detrás de las fotografías impecables, las sonrisas luminosas y los comunicados oficiales, Demet enfrentaba ya las primeras sombras de un conflicto emocional profundo. Personas cercanas a la actriz, que pidieron anonimato, confesaron que Demet percibió señales preocupantes incluso antes de la boda, pero decidió no verlas. ¿Por qué? Porque la presión mediática por proyectar una imagen perfecta era demasiado grande. Porque Turquía ama los cuentos de hadas, especialmente cuando la protagonista es una de sus mujeres más admiradas. Ese fue el primer error que, según Demet, le costaría 2 años de agotamiento emocional: ignorar su intuición. Los primeros meses, cuando las grietas se ocultan con flores. La actriz, siempre profesional, continuó trabajando en proyectos internacionales mientras su matrimonio empezaba a mostrar fisuras. En las entrevistas, decía estar radiante, feliz, en equilibrio. Pero quienes trabajaban cerca de ella comentaban que la estrella turca había cambiado. Ya no se quedaba después de rodar para bromear con el equipo. Ya no compartía espontáneamente momentos detrás de cámaras. Ya no parecía ser la misma mujer que había conquistado corazones con su energía vibrante. Un maquillador que participó en una producción importante señaló: había días en que llegaba con los ojos hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. Pero siempre sonreía. Siempre decía: estoy bien, y nadie quería presionar. La prensa, ajena a ese desgaste silencioso, seguía alimentando la imagen de un matrimonio ejemplar. Pero la verdad es que las disculpas, los conflictos sin resolver y las distancias emocionales ya habían comenzado a formar un muro entre ellos. La cara oculta de un hombre admirado. La confesión más dura de Demet, hecha recientemente en una entrevista exclusiva con un medio europeo, es también la más impactante. Durante años pensé que el problema era yo, pero en realidad, él llevaba una doble vida emocional que yo desconocía por completo. La actriz reveló que su ex esposo mantenía una relación paralela emocional, no necesariamente física al inicio, pero sí profunda, constante y clandestina. Demet descubrió la existencia de mensajes, llamadas y encuentros disfrazados de reuniones laborales mucho después, cuando la confianza entre ellos ya había sido erosionada. Lo más sorprendente es que esta otra mujer no era una desconocida, era alguien del círculo profesional, una persona que Demet había recibido en su casa, a quien había considerado amiga, a quien había intentado ayudar en varias ocasiones. La traición, por tanto, fue doble, matrimonial y personal. Este descubrimiento ocurrió meses antes del divorcio, pero Demet tomó una decisión que hoy confiesa como uno de sus mayores errores: callar. Demet explicó que revelar esta verdad en aquel momento habría tenido un costo profesional enorme. No porque ella hubiese hecho algo malo, sino porque en la industria del entretenimiento turca, profundamente conservadora en su estructura mediática, una actriz que denuncia infidelidad y manipulación corre el riesgo de ser etiquetada como problemática.
Y como muchas veces ocurre, la víctima es quien paga el precio. A esto se sumaba el temor a dañar proyectos internacionales ya firmados. Varias productoras dependían de su imagen impecable. Romper el silencio en aquel tiempo podría haber significado la cancelación de acuerdos millonarios. Por eso, optó por lo único que podía hacer sin destruir su carrera: solicitar un divorcio rápido, discreto y sin explicaciones públicas. Las cámaras captaron su salida del juzgado. Tranquila, profesional, incluso elegante. Una imagen que dio la vuelta al mundo. Demet sale fortalecida. Demet maneja el divorcio con clase. Pero según confesó recientemente, ese día fue uno de los más humillantes de su vida. Mientras caminaba, escuchaba a los reporteros preguntarme si lo había engañado. Yo tenía la verdad en la garganta, pero no podía decir nada. Fue como tragar fuego. Ese detalle resume el peso del silencio al que estaba sometida. Tras el divorcio, Demet inició una transformación personal. Comenzó terapia, viajó sola por primera vez en muchos años y redujo su presencia pública. Muchos interpretaron este retiro como un intento de alejarse del escándalo. Pero la verdad es que ella estaba reconstruyendo su identidad, separando la Demet pública de la Demet emocional. Los expertos en psicología mediática explican que cuando una celebridad sufre una traición tan profunda, el mayor reto es recuperar la narrativa propia. Las redes opinan, los medios especulan, los fans interpretan, y la persona real desaparece. Demet decidió que iba a recuperar esa voz. 2 años después, ya consolidada de nuevo en la industria, firmando proyectos internacionales y con una comunidad global aún más sólida, Demet tomó una decisión valiente: contarlo todo. Su motivación no fue venganza, ni necesidad de limpiar su imagen, porque nunca estuvo sucia. Fue justicia emocional. Callé para proteger una carrera, ahora hablo para proteger a la mujer que soy. Con esa frase, Demet puso fin a 2 años de especulaciones y abrió un nuevo capítulo en su vida pública. Su revelación ha provocado un terremoto mediático no solo en Turquía, sino también en países donde su nombre es sinónimo de éxito: España, Italia, Brasil, México, Arabia Saudí y más. Los análisis internacionales coinciden en algo: la confesión de Demet podría redefinir cómo las celebridades turcas manejan el trauma emocional en público. Mientras millones de fans expresan apoyo incondicional, otros sectores de la prensa sensacionalista han comenzado a cuestionar su decisión. Pero esta vez, Demet no está sola. Actrices, cantantes y presentadoras reconocidas han salido a respaldarla, creando una ola de solidaridad histórica entre mujeres de la industria. Varias celebridades compartieron mensajes como: «Gracias, Demet, por hablar. Muchas pasamos por lo mismo, pero no todas tenemos tu valentía. La verdad siempre es liberadora, incluso cuando llega tarde. Esto cambiará cosas en nuestra industria». Desde un punto de vista analítico, su declaración podría tener 3 consecuencias trascendentales. Reposicionamiento internacional. La imagen de una mujer fuerte, resiliente y transparente la hace aún más atractiva para plataformas globales. Cambios contractuales en la industria. Es posible que tras esta confesión, las actrices turcas exijan cláusulas de protección de imagen ante situaciones de abuso emocional. La reconstrucción narrativa. Demet ha recuperado el control de su historia. Y cuando una estrella de su calibre domina su narrativa, se convierte en una figura imparable. Si el público creyó que Demet Özdemir salió del juzgado serena y fuerte, la realidad interna era exactamente lo contrario. El divorcio no cerró una herida, la abrió por completo. Y los meses posteriores fueron, según confiesa la actriz en su revelación reciente, los más oscuros de mi vida adulta. El silencio. Después de la tormenta. Una casa llena de ecos. La primera noche tras el divorcio, Demet regresó a una casa que ya no reconocía. Un apartamento demasiado amplio, demasiado frío y demasiado silencioso para una mujer que había pasado meses atrapada en discusiones, sospechas y traiciones. Ella misma describe así esa noche: «Sentí que todo el ruido de mi vida se había apagado de golpe. Y ese silencio me asustó más que cualquier pelea». Durante semanas, la actriz vivió entre cajas sin abrir.
objetos que ya no tenían significado y habitaciones que evitaba, porque le recordaban partes de su pasado reciente. La psicología moderna lo define como duelo postrelación, un vacío emocional que erosiona la identidad de la persona afectada. Y en el caso de Demet, el duelo era doble, por el amor perdido y por la imagen pública que se quebraba en privado. Amigos cercanos, bajo condición de anonimato, afirmaron que Demet pasó por un periodo de depresión evidente. Dejó de contestar mensajes, dejó de atender llamadas laborales, dormía durante el día y permanecía despierta por las noches, mirando fijamente el techo durante horas. Algunas noches lloraba hasta el amanecer, otras simplemente no sentía nada. Un estilista que trabajó con ella reveló: perdió peso demasiado rápido. Llegaba al trabajo sin energía. Era como si hubiera desaparecido algo de sus ojos, algo esencial. Pero como ocurre con tantas figuras públicas, la depresión de Demet tuvo que disfrazarse. La industria exige perfección, incluso cuando el alma está rota. Por eso, aunque se sentía vacía y desorientada, Demet seguía publicando fotos sonriendo, con frases motivacionales que no tenían nada que ver con su realidad diaria. Era, como dicen los especialistas, una performance emocional. El divorcio alimentó titulares en Turquía, España, Italia y América Latina. Sin una versión oficial de la actriz, los medios comenzaron a fabricar historias. Que Demet tenía un carácter difícil, que ella era la culpable de la ruptura. Que no quería tener hijos, o que estaba obsesionada con su carrera. Incluso teorías absurdas sobre celos profesionales. Cada mañana, Demet despertaba leyendo titulares que no eran ciertos, y cada titular era una puñalada emocional más. Sentía que me arrancaban la piel sin tocarme, confesó. El impacto psicológico fue devastador. Ella quería defenderse, pero sabía que cualquier palabra sería usada en su contra. Por eso, optó por lo más doloroso: callar mientras el mundo opinaba. Tras el divorcio, Demet debía filmar una serie internacional. Pero la actriz llegó a la primera reunión en un estado emocional tan frágil que la producción decidió posponer el rodaje. No querían arriesgar la estabilidad del proyecto. Varias marcas también pausaron campañas publicitarias hasta que la situación se aclarara, lo que significaba, en términos reales, pérdidas de millones. En la industria, incluso un rumor puede destruir años de trabajo. Y Demet, en pleno colapso emocional, era vulnerable. Tanto que su propio equipo de representación temía que la actriz abandonara temporalmente la actuación. Hubo reuniones internas donde se discutió si debía retirarse por un año para recuperarse, pero la actriz temía desaparecer del radar internacional. Ese miedo a perderlo todo después de haberlo construido desde cero la empujó a continuar trabajando, aunque el costo emocional fue altísimo. Demet ha reconocido que su depresión empeoró durante los meses posteriores al divorcio. Hubo noches en que llamaba a su madre a las 3 a.m. solo para escuchar una voz familiar. Otras noches simplemente caminaba por la casa apagada, como si buscara algo que perdió pero no sabía definir. La soledad, paradójicamente, era una mezcla de alivio y castigo. Alivio porque ya no vivía en un ambiente tóxico. Castigo porque el vacío emocional era abrumador. Algunas veces intentó salir con amigos, pero la presión mediática la obligaba a esconderse, evitar lugares públicos e incluso usar disfraces discretos. Ser famosa significa no tener derecho al anonimato, y ese detalle agravó su crisis emocional. Las primeras semanas de 2024 fueron especialmente duras para Demet. Profesionalmente, se mantenía a flote, pero emocionalmente estaba hundida. En una conversación privada filtrada a los medios meses después, la actriz habría dicho: no sé si podré volver a amar. No sé si quiero volver a intentarlo. Era la confesión de una mujer exhausta, desconfiada, traicionada y sin energía emocional para imaginar un mañana diferente. Su miedo principal no era el juicio público, sino la posibilidad de repetir la misma historia con otra persona. Demet es considerada una de las mujeres más influyentes de su generación. Con millones de seguidores en redes, contratos internacionales y reconocimiento global, su imagen pública exige fuerza, belleza y estabilidad. Pero su realidad interna era otra.
una mujer rota que intentaba sobrevivir a una traición profunda. Los psicólogos mediáticos explican que este choque entre personaje público y persona real crea una brecha que puede llevar a crisis graves: ansiedad, insomnio, ataques de pánico, incapacidad para concentrarse, pensamientos obsesivos. Demet experimentó todos estos síntomas a lo largo de 2023. En el peor momento emocional, Demet decidió regresar temporalmente a la casa de su madre. Ese gesto marcó un punto de inflexión. La actriz dejó de maquillar la realidad. Se permitió llorar. Se permitió dormir sin alarmas. Se permitió no publicar nada en redes durante semanas. Su madre la ayudó a volver a una rutina básica: comer bien, dormir mejor, hablar con sinceridad, caminar al aire libre. Pequeños gestos que se convirtieron en los cimientos de su recuperación emocional. Mientras Demet intentaba recomponer su vida personal, su equipo profesional debatía qué estrategia seguir. Algunos sugerían exponer su versión para proteger su reputación. Otros recomendaban mantener el silencio para evitar alimentar la polémica. Esta división interna agravó la incertidumbre sobre su futuro. Hubo incluso agentes internacionales que consideraron reemplazarla en proyectos pendientes por miedo a que su estado emocional afectara las filmaciones. Pero Demet pidió una oportunidad. Déjenme intentar, no quiero que este divorcio sea lo que me defina. A mediados de 2024, Demet tomó una decisión que cambiaría todo: aceptar un papel que requería fuerza emocional, vulnerabilidad y transformación. Su actuación fue tan intensa que sorprendió incluso a los directores. Era como si todo su dolor se hubiese convertido en materia prima artística. Esa actuación marcó el inicio de un renacimiento que culminaría en su confesión pública 2 años después. Después de atravesar una tormenta emocional que casi destruyó su vida personal y amenazó con paralizar su carrera, Demet Özdemir se encontró frente a un cruce decisivo: seguir cayendo o reconstruirse desde cero, con detalle minucioso y profundidad humana. Cómo la actriz turca logró renacer, recuperar el control de su vida y convertir el dolor en un motor de crecimiento extraordinario. Toda recuperación comienza en un momento específico, un instante en el que la persona deja de huir del sufrimiento y lo enfrenta. Para Demet, ese momento ocurrió una mañana cualquiera, cuando se miró al espejo y ya no reconoció a la mujer reflejada. Su rostro estaba cansado, su energía consumida, su luz casi extinguida. En ese instante entendió que nadie vendría a salvarla, que ella misma debía levantarse. No podía seguir viviendo como una sombra. Tenía que regresar a mí misma. Esa decisión marcó el inicio de un largo proceso de reconstrucción emocional, físico y profesional. Demet, por primera vez en su vida adulta, decidió acudir a terapia de manera constante. Su psicóloga la ayudó a identificar patrones de autosacrificio emocional, heridas antiguas que la hacían tolerar situaciones dañinas, miedo al abandono, dependencia emocional escondida detrás de una personalidad fuerte, necesidad de control para ocultar sus inseguridades. Comprender estos factores fue transformador. Al mismo tiempo, la actriz adoptó hábitos que restauraron su equilibrio interno: yoga y meditación diaria. Estas prácticas la conectaron con su cuerpo y su respiración, esenciales para regular la ansiedad. Largos paseos sin celular, un ritual que la ayudaba a desconectar del ruido mediático y reencontrarse con el silencio positivo. Alimentación saludable y descanso real. Su madre fue clave en esta etapa, cocinando para ella y recordándole la importancia de cuidarse. Escritura terapéutica. Llenó cuadernos con pensamientos, heridas, miedos y gratitudes. Meses después, parte de esos textos inspirarían entrevistas y discursos. La transformación no fue rápida. Hubo recaídas, días en que no quería levantarse, noches de dudas, pero cada pequeño paso la acercaba más a una versión de sí misma más sólida, más consciente y más real. Mientras trabajaba en su recuperación emocional, su equipo profesional trazó una estrategia para relanzar su imagen de forma auténtica, sin ocultar del todo lo que había vivido. Fase 1. Selección de proyectos con contenido emocional profundo.
Demet dejó atrás roles ligeros y decidió apostar por personajes más complejos, con capas psicológicas y conflictos internos. Ella quería actuar desde la verdad, no desde la apariencia. Fase 2. Internacionalización estratégica. Agentes europeos y latinoamericanos vieron en ella no solo talento, sino una historia de resiliencia que conectaba con el público global. Así comenzó a recibir propuestas de España, Italia y plataformas internacionales. Fase 3. Reposicionamiento de marca personal. La actriz adoptó una imagen más madura, elegante y humana, alejada del glamour excesivo. En sus entrevistas, hablaba de autenticidad, salud mental y crecimiento personal, captando admiración real, no superficial. Fase 4. Gestión inteligente de redes sociales. Publicaba menos, pero mejor. Más naturaleza, menos lujo. Más reflexión, menos perfección. Resultado. La imagen de Demet dejó de ser la de una estrella idealizada y pasó a ser la de una mujer real que inspira. Cuando recuperó un poco de estabilidad emocional, Demet emprendió varios viajes en solitario. La isla se plantó aparición y allí aprendió el arte de dejar ir y aceptó que su valor no dependía de una relación fallida. Italia, la tierra del renacimiento artístico. Se enamoró de la cultura, la comida y la forma de vivir la vida con calma y pasión. España, un refugio emocional inesperado. En Barcelona y Madrid encontró un calor humano que la reconectó con la alegría. Capadocia, vuelta simbólica al viaje a las raíces. Mirando los globos aerostáticos al amanecer, lloró. Pero por primera vez, lloró de alivio. Cada viaje fue un escalón más en su camino hacia la libertad interior. Durante años, Demet fue una perfeccionista implacable, perfecta profesionalmente, perfecta físicamente, perfecta públicamente. El divorcio la obligó a replantearlo todo. Aprendió a poner límites, decir no, sin culpa, permitir errores, rodearse solo de personas que le aportaban calma, no justificar sus decisiones, disfrutar de la soledad como una aliada. Un terapeuta le dijo una frase que marcó su cambio. No pierdes personas, te pierdes a ti misma cuando intentas mantener personas que ya no encajan en tu vida. Desde entonces, Demet decidió priorizar su paz mental por encima de todo. Su renacimiento emocional coincidió con un ascenso espectacular en su carrera. Las ofertas llovieron. Series, películas, acuerdos con plataformas globales. Pero ella eligió minuciosamente qué prestar su rostro y su energía. En el set, los directores notaron un cambio radical. Más profundidad, más presencia, más emotividad, más profesionalismo. Había dejado de actuar para complacer y comenzó a actuar desde la verdad emocional. Y ese cambio convirtió su talento en algo extraordinario. Aunque la prensa especula constantemente sobre posibles parejas, Demet ha mantenido silencio. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que la actriz está abierta al amor, pero no busca, ni se precipita, ni permite dinámicas tóxicas, ni tolerará nunca más una doble vida emocional. Si llega a alguien, tendrá que llegar a una mujer completamente nueva. Es la frase que marcó su postura actual. Cuando decidió finalmente revelar la verdad sobre su ex marido, lo hizo desde un lugar de fuerza, no de dolor. Su confesión fue madura, reflexiva, liberadora, profundamente humana. No atacó, no insultó, no buscó venganza. Solo contó lo que vivió, lo que sintió y cómo logró salir adelante. Y el mundo lo recibió con respeto. Millones de mujeres se sintieron identificadas. Miles de mensajes inundaron redes sociales. Gracias por tu valentía. Gracias por tu voz. Gracias por demostrar que se puede renacer. Demet ya no era solo una actriz. Era un símbolo de resiliencia. Hoy, tras su renacimiento, Demet se encuentra en el momento más sólido de su vida. Emocionalmente, consciente, equilibrada, madura. Profesionalmente, más internacional, más selectiva, más influyente. Humanamente, libre, segura, conectada consigo misma. Su historia prueba que la caída más dura puede desencadenar el renacimiento más poderoso.